Lo que yo quería empezar consultándole es sobre si se está ampliando la capacidad de la vía Panamericana, es porque efectivamente hay una necesidad, es decir, hay más personas que necesitan aislarse para evitar contagiar a sus familias. Es decir, esto es una realidad, hay un aumento de contagios debido al COVID-19. Bueno, sí, justamente ya el ministro de Salud había anunciado que estamos en curso en la tercera ola de la epidemia de COVID-19 y esto nos va a llevar a tener más casos diariamente. No obstante, hay que precisar de que no todos los casos necesitan ser hospitalizados, no todos los casos necesitan camas UCI, no todos los casos necesitan áreas de aislamiento especial. Las áreas de aislamiento especial estamos orientando básicamente a personas que tienen síntomas, son positivos y tienen algunos factores de riesgo. De hecho, que hay otras formas de aislamiento, como es el aislamiento invertido, que es el uso de las mascarillas en su domicilio. Ajá. También es una forma de aislamiento y eso quizás sea la mayor parte de casos que tengamos, porque hay que recordar de que la mayor parte de pacientes finalmente son asintomáticos o con síntomas muy leves que no requieren hospitalización o un manejo especializado. Ahora, a propósito de eso, señor Tarazona, hay muchas personas que seguramente están atendiéndose en casa, prefieren hacerlo también para evitar exponerse también a otras enfermedades saliendo de casa. Hay un protocolo establecido, por supuesto esto siempre supervisado con un médico, para que la persona que se va a aislar en casa pueda recibir este tratamiento o necesariamente tendría que acudir a un centro hospitalario. Es decir, ¿qué es lo que una persona enferma que tiene que quedarse en casa tiene que hacer para mejorarse lo más pronto posible? Sí, en principio, si una persona es caso positivo, estamos asumiendo de que ha sido diagnosticado en un lugar en donde existe la posibilidad de la evaluación médica que va a permitir determinar su condición de qué tipo de aislamiento va a necesitar. Es decir, doctora, ahí permítame, no solamente con la prueba, es decir, yo me voy a hacer una prueba, salió positiva y listo, me quedo en mi casa. No, necesito que alguien me evalúe. Sí, efectivamente, a eso iba. Precisamente nosotros como Ministerio de Salud, en coordinación con otros sectores, se está instalando los llamados puntos COVID, en donde además de hacer la prueba, existe la posibilidad de una evaluación médica que finalmente determine cuál va a ser el paso a seguir. Si se considera que no tiene factores de riesgo, si puede ser aislado domiciliariamente utilizando el aislamiento invertido, es decir, el uso de mascarillas dentro de casa, puede ir a su domicilio y para ello se les da las instrucciones necesarias. Existe una norma técnica de aislamiento domiciliario. Adicionalmente, también tenemos las brigadas de seguimiento. Esto ya sea seguimiento físico, presencial, si requiere el caso, seguimiento telefónico, virtual, o inclusive por mecanismos de videoconferencia. En ese sentido, la idea es que todos nuestros pacientes tengan la posibilidad de tener el acceso a los servicios de salud por los mecanismos presenciales o virtuales. La idea es que no exista personas que estén en su casa totalmente abandonadas. Eso es el trabajo que venimos desarrollando para poder tener un control de los casos que son domiciliarios. Cuando corresponda ser hospitalizado, allí existe otro tipo de mecanismos de manejo del paciente. En los centros de atención temporal, que es para pacientes con algunos factores de riesgo, si empeora y necesita oxígeno, los centros de oxigenoterapia, si es que su situación no es severa, no es grave, entonces oxígeno a bajo flujo. Pero si empeora, ya estamos pensando en hospitales. En hospitales tenemos dos mecanismos: los mecanismos de cánula de alto flujo, que nos va a permitir que los pacientes no lleguen a la UCI, sean manejados fuera de UCI con estas cánulas especiales, obviamente por personal capacitado. Ya solamente si se desborda ese punto de contención, estaría llegando a las unidades de cuidado intensivo. Ahora, a propósito de los puntos COVID, que ahora vemos que están siendo muy solicitados,
hay algunas personas que se están quejando porque al parecer las pruebas, ya sean antígenas o moleculares, no estarían alcanzando para la gran cantidad de personas que están acudiendo a estos lugares. Y ya hemos visto estas colas larguísimas que incluso se hacen desde la noche anterior. ¿Usted nos puede confirmar de que efectivamente van a alcanzar las pruebas, se van a comprar más pruebas? Porque hay una necesidad y lo estamos viendo. Hay quienes dicen que a veces uno llega a la puerta y ya las 30 o 40 primeras personas ya están con su ticket y a las demás ya no las atienden. Bueno, efectivamente se ha dado ese tipo de situaciones, no por falta de pruebas. Por el momento estamos abastecidos de pruebas moleculares, tenemos más de 1 millón de pruebas moleculares, más de 8 millones de pruebas de antígeno que están distribuyéndose. Por allí no va el problema. El problema que estamos teniendo es la enorme afluencia de pacientes de un momento a otro, digamos, justo cuando estamos en la transición de la adaptación de enfrentar una pandemia de transmisión focalizada a una pandemia de transmisión comunitaria, que por el momento todavía no está descontrolada, pero sí obviamente está creciendo. Esto ha llevado a que muchas personas vayan a buscar la prueba y algunas de ellas quizás no sea necesaria. Hay que precisar de que las personas que requieren pruebas son aquellas que tienen algún tipo de síntoma, fiebre, tos, malestar o algún otro que consideren que es una molestia de salud, y aquellas personas que han estado en contacto cercano con personas diagnosticadas de COVID. Aquellas personas que no tienen ninguna molestia, ningún síntoma, no tienen por qué acudir a tomarse su prueba en este momento. Y los asintomáticos, hemos encontrado ese Tarazona, tipo de personas también. pero hay asintomáticos también que podrían estar enfermos. Sí, justamente los asintomáticos, estamos hablando de los contactos cercanos a un paciente COVID. En este momento, efectivamente, los contactos cercanos son los que tienen la mayor demanda, los que estamos teniendo la mayor demanda. De acuerdo. Pero si la persona es saludable, no ha tenido mayor problema ni mayor contacto con otras personas que están diagnosticados de COVID, no tendría la necesidad urgente, inmediata de hacerse la prueba. Sí. Obviamente se puede hacer pruebas periódicas, pero es necesario en este instante abarrotar los centros COVID. Dejemos los centros COVID para las personas que tienen síntomas y los contactos cercanos a aquellas personas que tienen síntomas y diagnóstico de COVID. Bien, señor Tarazona.